Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Radio UNAM desde la capital de la República Mexicana, 860 kHz amplitud modulada, XCUN, y XEU 9600 kHz en onda corta, banda internacional de 31 metros, internet en www.radiounam.unam.mx. Esto es Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Encontrarnos con la naturaleza del ser humano. La descripción de cada uno de sus actos desde el mismo origen y en el transcurso, la creación, la estampa diversa desde el individuo y la colectividad, remontándonos desde aquellas pinturas rupestres. El círculo se fue agrandando conforme crecía esa capacidad encefálica del ser humano, la telencefalización. Cuántas bellas artes, cuánta historia, cuánta ilustración a través de las miles de generaciones, millones de años. El ser humano se fue desarrollando y la colectividad creciendo hasta llegar a una época interesante que se sumó a otra y se multiplicaron estas mismas. Confesiones y Confusiones les invita el tema de la importancia de la psicología y la cultura en México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto poderles saludar desde el mismo lugar donde ustedes se encuentran, que nos permiten arribar. Fernanda Martínez Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar una semana más acá. Participando desde la Dirección General de los Servicios Médicos, Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. Nos fortalece tu presencia, créemelo. Nos sentimos más pumas cuando estás aquí participando, como siempre. Muchas gracias, Crescencio Suárez Blancas. Tenemos una situación relevante dentro de la humanidad, Fernanda. El trascender del ser humano, el trascender de ese espíritu, de esa inteligencia, en una colectividad. Pero yo me perdería, sinceramente te lo confieso. Yo creo que abarcar tan solo con la palabra cultura es desprendernos desde el mismo origen de la humanidad. Y el tema de hoy, la importancia de la psicología y la cultura en México, representa todo un panorama muy amplio y profundo. Pero afortunadamente vamos a contar con la guía, yo creo que a lo mejor no solo espiritual, sino intelectual. Quiero anunciar a la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Lourdes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo. Les agradezco muchísimo la invitación. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente en Confesiones y Confusiones. La doctora Lourdes Quiroga Etienne tiene la licenciatura en Psicología Clínica, la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y el doctorado en Clínica Psicoanalítica. Yo soy un admirador de la doctora Lourdes Quiroga. Se lo he dicho fuera del aire y lo digo aquí en vivo. Este programa es en vivo. Lourdes Quiroga, eres una gran amiga, pero yo admiro mucho, de verdad, tu gran capacidad, todo tu saber. Te he visto en foros, tienes una profundidad muy interesante dentro de tu psique y lo reconozco al aire y eres bienvenida. De verdad, la Dirección General de Servicios Médicos tiene la honra de tenerte presente con nosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, y la verdad es que la admiración es mutua, y bueno, pues seguramente comenzaremos con este tema muy interesante. Tú hablabas, ¿no?, en la entrada de este desarrollo, ¿no? Este desarrollo cultural, este desarrollo del humano, de sus orígenes, podríamos decir a la actualidad. Y yo comenzaría este programa diciendo que el individuo humano es el único que ha creado cultura. No hay otro animal, ¿no?, que haya creado cultura, y dentro de la cultura existen tres partes importantes que ha creado y ha desarrollado el individuo humano: ciencia, arte y religión, ¿no? Esto nos ha cambiado la historia, ¿no? Nosotros, en realidad, si decimos que es cultura, estrictamente hablando, todo es cultural, ¿no? Porque cultural es todo lo que ha creado el humano. Con esta cultura nos alejamos de la naturaleza. No somos hijos de la naturaleza, en realidad somos hijos de la cultura. También somos al mismo tiempo que gozamos de la cultura y de sus seguridades, porque creamos las instituciones que nos deparan cierta seguridad, independientemente de la transgresión que hacemos a las leyes frecuentemente. También estamos atrapados por la cultura. El malestar en la cultura es un trabajo de Freud, ¿no? ¿Por qué nos da malestar la cultura? Porque la cultura nos limita nuestra vida pulsional, nuestra vida más primitiva. ¿Qué quisiéramos hacer con las fuerzas pulsionales que nos habitan, con la agresión o con Eros, el amor? Descargarlo de un solo jalón. Y sin embargo de eso la cultura nos detiene y nos dice que tenemos que pensar, que tenemos que reflexionar antes de actuar. Y eso nos causa cierto malestar psíquico, pero no tenemos de otra, porque no podemos ser más que seres de la cultura. Hijos de la cultura, mira que me llegó, y qué bueno que tengo esa maternidad, paternidad de lo que señalas. Y entonces me pregunto, quien no tiene cultura es fácil presa de esas pulsiones del ser humano, individuo humano, como señalabas. De pronto cuando dijiste individuo, dije, hay individuos primates, hay individuos, pero fuiste muy específica, individuo humano. Así es, y efectivamente, mientras menos educación y mientras menos capacidad de algo que se llama sublimación, de la cual hablaremos en un momento, más posibilidad de que nosotros nos dejemos llevar por el mundo de la fuerza pulsional, ¿no? La sublimación no quiere decir sublime. La sublimación es un mecanismo por medio del cual nosotros podemos transformar estas fuerzas que nos habitan para ser creativos en lugar de destructivos. Esto quiere decir que la fuerza indefectiblemente la tengo dentro de mí. El problema o el asunto es qué voy a hacer con esa fuerza que tengo, con esa destructividad, cómo le voy a hacer para transformarla en creatividad. Y entonces la propuesta es la reflexión, el pensamiento, el apalabramiento, y ahí está la psicología y el psicoanálisis, en la posibilidad de hablar en vez de actuar. Y en realidad decimos que esto ayuda a no actuar, que hablar ayuda a no actuar lo agresivo, básicamente porque hablar es del orden del acto. Hablar es el orden del acto. Lo digo así paulativamente para irlo yo asimilando, porque el acto se concibe muchas veces como un esquema de acción, el cuerpo que se expresa. Así es, pero hablar en sí mismo es una acción. Claro. Esa es la cuestión. Entonces, el psicoanálisis y la psicología promueven la palabra, la cura por el habla. Y en el momento en el que hablamos, estamos haciendo, estamos haciendo, pero estamos en un hacer simbólico. En lugar de destruir al otro, de atacarlo, violentarlo, pasar sobre sus derechos, puedo darme la posibilidad, el chance de pensar. A veces decimos, ay, lo quiero matar, cómo quisiera pegarle. Pero a la hora que yo voy pensando en esto, libero un poco de energía y detengo el acto en sí mismo que, por supuesto, dañaría al otro. Entonces, tengo que conformarme con pequeña liberación de energía constantemente en vez de atacar, ¿no? De eso es de lo que se trataría. Por eso dice Freud por ahí que el hombre que formó la civilización fue aquel que dijo la primera palabra en lugar de aventar la lanza. Uy,
Eso me dejó impactado. Voy a pedir que lo repitas esto último, porque tiene una relevancia y una trascendencia a lo largo de toda la historia del ser humano. De que al lanzar la primera palabra, el hombre que habló, que dijo la primera palabra, formó la civilización. El hombre que dijo la primera palabra, en lugar de aventar la lanza, formó la civilización. Qué interesante y qué profunda expresión es lo que acabas de señalar, querida amiga, doctora Lourdes Quiroga Etienne. A todo el público, realmente, tan solo por lo que acabamos de escuchar, comprenderán lo relevante del tema del día de hoy. Si quieren participar, 5536-8989, repito el número telefónico, 5536-8989. Muy interesante el tema de hoy, en realidad. Hay dos palabras que quiero nada más dejar pendientes aquí colgadas como en un papelito engomado: sublimación y lo simbólico. Cada uno de esas dos palabras representan todo el mundo. Ya decía yo que la cultura representa un esquema extremadamente profundo y muy amplio. Y ahora decir sublimación, luego simbólico. Realmente es enorme esto que señalas, doctora Lourdes Quiroga Etienne. 5536-8989. Fernanda, ¿qué inquietud despierta? Bueno, incluso como decíamos, ¿no? Desde la definición misma de la cultura es tan amplia, es todo lo que crea el hombre, ¿no? Entonces, todo lo que aquí se incluye en hablar de la cultura, pues la hace precisamente que influya en todos los aspectos de la vida del hombre. Esta parte del lenguaje, obviamente también los estudiosos del lenguaje dicen, ¿no? El hombre es el único ser racional y eso es lo que lo diferencia de los animales. Entonces, esta parte cultural y precisamente la misma frase que destaca el doctor Carballido, ¿no? Qué importante es el lenguaje para el hombre, para permitir que estos impulsos animales, pues esconderlos bajo el lenguaje, o más que esconderlos, como tratar de sacarlos a través de la palabra. A ver, es interesante esto. Ella, de algún modo, sacando estas expresiones, Fernanda, señalaba esconder esos esquemas corporales a través de la palabra, pero no es más bien la palabra la que viene traduciendo la conducta del ser humano en su psique. ¿Cómo podríamos explicarnos esto para no confundir Bueno, el horizonte nuestra mirada? Sí. Yo diría varias cosas de lo que tú estabas diciendo, Fernanda, que es muy interesante. En primer lugar, efectivamente nosotros tendríamos que forzosamente reprimir parte de todos estos deseos y de todas estas fuerzas que nos habitan. No hay de otra, porque necesito conservar lo cultural. Y si yo descargo permanentemente todo mi enojo, toda mi excitación, todo mi mundo de fuerzas pulsionales, entonces destruiría la cultura. En vez de hablar, destruyo, hago, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí tengo que estar atravesada por la represión, ¿no? Que es un mecanismo que no me permite hacer todo lo que deseo. Sin embargo de eso, a esto tú le llamabas esconder, ¿no? Sin embargo de eso, no solo debo esconder o reprimir, debo también sublimar, porque si todo lo reprimo, lo que aparecen son síntomas. Entonces yo no me permito absolutamente nada, ¿no? Ni amoroso ni agresivo. Y si no me lo permito, entonces aparecen los síntomas. Aparece el insomnio y la cefalea y las fobias y tantas cosas. Entonces no se trata solamente de reprimir, eso lo necesito forzosamente, pero además necesito otros mecanismos como la sublimación, la transformación de las fuerzas pulsionales para favor de la cultura y para favor de mí misma también. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, dijiste por ahí una frase muy cierta, ¿no? Pero que hay que agregarle algo. El hombre es el único ser racional. Y yo diría, y también irracional. Ya lo descubrió Freud, ¿no? Somos muy irracionales. Entonces tenemos y compartimos con la naturaleza, con los animales, la irracionalidad. Pero los animales tienen la posibilidad de desfogar de inmediato, ¿no? Instintivamente todo lo que están sintiendo. Y a nosotros la cultura nos exige refrenar lo pulsional. Por eso el malestar en la cultura. Estoy guardando silencio con toda la intención. Quiero quedarme con esto que señala la doctora Lourdes e invitarlos a la reflexión.
una pausa y regresamos. Presente en Confesiones y Confusiones, José Luis Canedo, ¿por qué la inquietud en este sentido? Porque simplemente me recordó que con la palabra se quita la expresión, pero la palabra también puede ser agredida. Por eso se dice, como dice el poeta, la esgrima de la palabra atacando siempre alerta. Entonces te estás preguntando para quitar la respuesta. Bien, muy bien. Mi buen amigo licenciado José Luis Canedo Abascal, nos veremos además la próxima semana para el aniversario del programa de Confesiones y Confusiones. Muchas gracias. Confesiones y Confusiones. No dejen de comunicarse al 5536-8989. El tema, la importancia de la psicología y la cultura en México, con la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Bueno, yo quisiera comenzar esta sección diciendo, antes que nada, que en realidad los tiempos que vivimos se transforman con muchísima rapidez. Es innegable que la tecnología, las nuevas formas de comunicación, los avances en medicina, los descubrimientos rápidos en todas las áreas del conocimiento han cambiado nuestra vida. Hoy no podemos concebir el mundo, nuestro mundo, sin comunicación satelital, sin computadoras, sin avances en medicina, en cirugía, que hace poco eran impensables. Todo esto nos da mucha emoción, pero también nos da temor. Yo no soy emisaria del pasado y no me gusta nada la frase de todo tiempo pasado fue mejor. Me parece no nada más falsa, sino bastante pesimista, ¿no? Me parece que cada tiempo tiene lo suyo y tenemos en la actualidad cosas padrísimas. Sin embargo, de eso tendríamos que recordar que de repente olvidamos las humanidades, ¿no? En tiempo pasado, hace solo 50 años, no teníamos todas estas comunicaciones y entonces había mucho tiempo para platicar, para socializar, para estar con la familia, y los mayores dicen, los gentes mayores, que eran tiempos de pura felicidad y que todo iba mucho mejor que ahora con el, dicen ellos, libertinaje de los jóvenes y también, digamos, la emancipación de la mujer. En realidad, si hubieran sido tiempos tan felices y tan perfectos, no hubieran cambiado. Hoy ese modelo está cuestionado, está casi, en muchos sentidos, acabado, y ahí está la psicología, ¿no? Porque el programa es la importancia de la psicología y la cultura en nuestro país, ¿no? Entonces, aquí, la psicología y el psicoanálisis nunca han sido ciencias o disciplinas cómodas, porque siempre andan sospechando, andan metiendo la nariz donde nadie quisiera que nadie metiera la nariz, ¿no? Entonces, de repente se cuestionan, ¿y por qué las cosas tienen que ser así, ¿no? Aunque hayan sido siempre así, ¿por qué tendrían que seguirlo siendo? ¿Nos conviene seguir siendo como somos? Y entonces ahí podríamos entrar, no nada más al tema de las mujeres o al tema de los jóvenes, al tema de los mexicanos. La importancia de la psicología en nuestro país. Siempre hemos sido así como somos, ¿no? Y tenemos muchas cualidades, pero por ahí nuestros defectos nos andan matando, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, cosas de ese tipo, la mentira, algunas cosas que de repente no nos ayudan en nada para nuestro desarrollo. Entonces, lo que nosotros nos ponemos a hacer, los que estudiamos la psicología y el psicoanálisis, es preguntarnos por qué somos así. Y tratar de dar una respuesta para decir cómo podríamos ser de otra manera. Entonces, aquí la cuestión es que tenemos que aludir a algo que se llama mundo interno, porque en general nosotros estamos mucho en el mundo externo. Entonces le echamos la culpa a otros países o al gobierno o a muchas cosas de por qué somos como somos y por qué nuestro país está así. En realidad, nosotros tendríamos que echarle un vistazo al mundo interno. Tendríamos que saber ¿por qué nosotros a veces somos conformistas o a veces somos corruptos? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué, por ejemplo, esperamos a que los demás hagan algo por nosotros en vez de hacerlo uno mismo? Yo he estado planteando aquí la necesidad imperiosa que tenemos de pensar y de reflexionar y de hablar, ¿no? Hablar con cuidado, porque por ahí se hablaba hace un momento, también con la palabra se puede agredir, definitivamente, y la palabra puede ser terrible para ser un arma violenta. Sin embargo, de eso es la palabra que construye,
A esa es a la que me estoy yendo. La palabra no siempre es racional, ¿no? Regresando a lo de Fernanda hace un momento. Esa palabra irracional, porque a veces no sé por qué hago las cosas y lo que tengo que hacer es hablarlas para ver si le puedo dar algún sentido o conocer el origen de lo que hago. Esto a nivel de cada uno. Y si cada uno de nosotros cambiáramos un poco, nuestro país cambiaría otro tanto, ¿no? No estaríamos esperando a que otros hicieran por nosotros lo que debemos hacer individualmente. Entonces, creo que sí es importante lo que hemos dicho, la reflexión, la palabra, el pensamiento. Heidegger decía que todos estamos seguros de que en este mundo pensamos mucho y hacemos poco. Y Heidegger dice, en realidad no es cierto. Si nosotros realmente pensáramos lo que hacemos, el mundo no estaría como está. En realidad, hacemos mucho y pensamos poco. Esto es algo, en psicología se llama acting out, es un hacer sin pensar. Sin embargo, de eso, de ninguna manera estoy planteando que nada más pensemos y no hagamos. Hay una frase por ahí que dice, actuar sin pensar es peligroso, pero pensar y no hacer no sirve para nada. Así que vamos haciendo. Actuar sin pensar es peligroso. Pero pensar sin hacer no sirve para nada. No sirve. El hecho de que en la palabra estoy externando el pensamiento, estoy pensando al estar expresándome oralmente. Así es. Estoy pensando, al estar hablando estoy pensando. Así es. Es con la palabra con la que ustedes los psicoanalistas trabajan. Así es. Así le llamó Freud a su cura, la cura por el habla. Muy bien. Bueno, en lo que hablaba del mundo interno, es lo que se habla de primero empezar por uno mismo, el cambio por uno mismo. Cuando un individuo está bien, entonces puede haber un cambio social y puede darse un digamos, equilibrio social, ¿no? Muchas veces cuando uno a nivel personal no está bien, obviamente a nivel social tampoco lo va a estar. Y no hablemos solamente de guerras o sea, cosas más extremas, ¿no? Como usted decía, la democracia o la corrupción, las mentiras, eso que es algo pequeño, pero que puede afectar en algo ya macro. Exactamente así es. Este mundo interno es el que tendríamos que atender para saber de qué manera puedo limitarme en todas esas cosas que sí quiero. Por ejemplo, todos tenemos aquí, todos, ¿no? Los que estamos aquí, nos puede habitar, por ejemplo, la voracidad. No hay duda que tenemos celos, voracidad, rivalidad, envidia, agresión, ¿no? También tenemos amor, también tenemos agradecimiento, también tenemos la posibilidad de reparar. No solo somos unos monstruos. Sin embargo, de eso, que Eros, el amor, vaya sobre Tánatos, la muerte y la agresión, es una construcción y es muy difícil. Es muy difícil construir, es más fácil destruir. El chiquito, por ejemplo, el niño en la playa, puede estar construyendo todo el día su castillito y en la noche, cuando ya se van o al anochecer y le dicen los papás ya nos vamos de aquí, le depara un gran placer y solamente un minuto agarrar a patadas el castillito que construyó todo el día, ¿no? O sea, expresar la agresión sí es muy placentero, no hay de otra más que de alguna manera expresarla, pero también la tengo que limitar, tengo que hacer que Eros vaya sobre Tánatos, forzosamente si quiero preservar la cultura. Lo que estamos viendo en este mundo es que parece que la agresión gana, porque esta voracidad que me habita le doy rienda suelta. Entonces tendría que ver de qué manera puedo yo limitar mi voracidad. Primero que nada tendría que reconocerlo, pero de repente nos dicen que somos buenos, ¿no? Que no nos habitan todas estas fuerzas destructivas, que somos como el buen salvaje que quería Rousseau. Y eso está alejado de la realidad. No somos el buen salvaje, solo corrompidos por la sociedad. Traemos fuerzas agresivas. Y si yo no las reconozco, voy a actuarlas y luego hasta me voy a dar el lujo de decir que, claro, destruye a un pueblo, destruye a los otros, en el nombre de Dios, ¿no? Una pregunta, querida amiga Lourdes Quiroga Etienne. Una llave mágica que pudiera intentar atender esta gran problemática sería, lo voy a decir con una palabra, cultura. Así es. Cultura y educación, ¿no?
Creo que sí, que es diferente. Vamos a definir la diferencia entre instrucción y educación, ¿no? La instrucción es alienante, ¿no? Se habla, por ejemplo, de instrucción militar. No se cuestiona al superior, no se disiente del que enseña, no se duda, es casi una fe, ¿sí? En cambio, la educación da lugar al pensamiento, permite la diferencia, hace pensar al individuo. En realidad, un profesor en cualquier nivel, aún más en el de universidad, pero la historia se va haciendo desde la primaria, debería de educar en vez de instruir, debería de permitir la diferencia, y a veces a los alumnos que marcan diferencias o que preguntan de más en la primaria, ya se les considera, por ejemplo, niños hiperactivos, problema, mal adaptados, ¿no? Entonces es grave, porque en realidad ese niño está pensando, está preguntándose y está actuando, está hablando, perdón. Entonces sería muy importante. Por ejemplo, tendríamos más investigadores, porque la ciencia en realidad se basa en preguntas y no forzosamente en respuestas. Aun cuando no tengamos respuestas, tendríamos que seguirnos preguntando. La ciencia se basa en preguntas, y de ahí el desarrollo multiplicado del ser humano. 5536-8989. Repetimos, quienes gusten participar, al 5536-8989. Le enviamos un saludo muy especial al licenciado Alfredo Pineda Sánchez, que comparte este saludo aquí, mi buen Toño Latapí, que está trabajando con la cámara. Alfredo, lamentablemente te perdiste esta emisión que es maravillosa. El público es una oportunidad para aprovechar a esta talentosa doctora Lourdes Quiroga Etienne. Una pausa y regresamos. Y que estamos oyendo en este instante requiere educación. Es una palabra muy importante luego entonces. Le preguntaríamos a la doctora Lourdes Quiroga Etienne que nos pudiera ampliar este aspecto, por favor. El asunto de la educación es un asunto totalmente humano, ¿sí? Yo siempre digo que no nacemos humanos más que biológicamente, devenimos humanos, ¿no? ¿Por qué devenimos humanos? Porque nos van haciendo, nos van diciendo cómo proceder en este mundo cultural y simbólico. Desde el momento en que la mamá nos va diciendo qué sí se puede y qué no se puede, y nos castiga cuando hacemos lo que no se puede, nos está ayudando a saber cómo voy a proceder en este mundo, a compartir con los demás. Entonces, es muy importante comenzar por ahí. Por otro lado, me parece importante tomar este punto que decías. Para oír esta música que nos están poniendo se requiere de educación, sí, claro, y de cultura, pero hay que recordar muy bien que la cultura no nada más son las bellas artes. La cultura no nada más es ir al Palacio de las Bellas Artes, también hay que cruzarse ahí nada más la cuadra y ya estamos en la Alameda, ¿no? Y es un mundo cultural distinto cuando íbamos al organillero o nos compramos un algodón de los Rosas, ¿no? Esto es cultural, es parte de nuestra cultura. Entonces, la cultura a veces se ve como algo de élite, igual que el psicoanálisis, como de clases sociales altas que no tienen mucho más que hacer, más que andar viendo obras y andar hablando de sus problemas, y que eso es para las clases altas. Para nada. La cultura y la psicología son de orden vital, son de orden indispensable, aunque se les quiere mirar como dispensables, ¿sí? Esto es lo único que nos ayudaría en todo caso a poder postergar lo pulsional. Y no quiere decir esto que yo tenga que ser una artista consumada, ¿no? Sublimar no quiere decir ser una artista consumada que va a escribir sinfónicas, óperas o algo así, ¿no? O poesía de altísimo nivel. En realidad, cuando sublimo es cuando estoy pensando, hablando, escribiendo, ¿no? Apalabrando, decía. Entonces, todo esto es de suma importancia precisamente por lo que decíamos hace un momento, para no destruir. El humano, a través de la historia de la humanidad, ha buscado darle sentido al mundo.
Si nosotros no le damos sentido al mundo, nos sentimos perdidos. ¿De qué manera le damos sentido al mundo? Creando cultura, ciencia, arte y religión. ¿Para qué nos sirve la ciencia? Para comprender más los fenómenos que se suceden a nuestro alrededor. Para eso nos sirve la ciencia, para explicar, porque si no nos angustiamos demasiado por no saber. Aunque nosotros hoy tengamos aparatos para saber que puede venir un terremoto y tal, no podemos hacer nada por detener el terremoto, pero se nos baja la angustia de saber que darle cierto sentido a un movimiento telúrico repentino. Entonces decimos, es un terremoto. Ahí estamos dando sentido. El asunto del arte es distinto. Freud decía que se requiere en el mundo cultural de orden, belleza y limpieza. Y la belleza, que parece tan poco práctica y en realidad lo es, efectivamente, para lo único que nos sirve y muy importante es para alejarnos de la ruda realidad, ¿no? De la cruda realidad. Entonces, para eso nos sirve la belleza. Entonces, creamos el arte, que dicen por ahí, es donde el hombre más se acerca a ser Dios, porque crea, ¿sí? Y por último, tendríamos la religión. La religión, dice Freud, que era un ateo resuelto, ¿no? Él decía, la religión en realidad es una creación del humano porque necesita un Dios Padre protector y también un Dios Padre que limite. El hombre se comporta frente a Dios como el niño frente a su padre, ¿no? Lo mira como omnipotente, como Padre protector, pero también temido. Entonces, estas son, digamos, formas en que le hemos venido dando sentido al mundo y eso sirve para bajarnos la angustia. Entonces, todo esto es necesario. Nosotros no podemos vivir en el orden de la naturaleza. Cuando alguien habla, ni modo, de un asunto de que la familia natural, por ejemplo, compuesta por padre, madre y los hijos, ¿cómo va a ser natural una familia? Si la familia es una institución y la institución es del orden cultural, ¿no? No hay familias, no viven unos osos, la osa, el oso y los ositos en su casa y el papá sale. Eso es cultural, eso es humano totalmente. Entonces, a veces se escuchan fácil ciertas cosas como estas naturalezas que no existen, que sirven nada más para manipular las conciencias. Tengo una pregunta. Tengo que hacerla, perdón. Dicen que la cultura es elitista. ¿Qué reflexión nace de esa expresión? Yo creo que la cultura, hay un ámbito de lo cultural que es elitista, ¿no? No cualquiera puede andar pagando y quizá tampoco comprendiendo demasiado una ópera, no sé, algo así. Sin embargo de eso, que alguien tenga o se acerque a otro tipo de cultura, a las culturas populares, ¿no? Tenemos un museo, el Museo de las Culturas Populares, allí está en Hidalgo, en Coyoacán, ¿no? Esa es parte de la cultura y cuando uno se acerca a eso, ¿no? Cuando uno se acerca el 2 de noviembre a todo lo que quiere decir el Día de Muertos y ve llenas las plazas públicas, ¿no? En ese momento está accediendo a una actividad cultural, ¿no? Y está deteniendo lo pulsional. El trabajo también nos ayuda a detener toda la destructividad. Pero ¿qué estamos viendo en el mundo, ¿no? Que el mundo lo constituimos todos, ¿no? Lo que estamos viendo es como una falta de posibilidad de refrenar todo esto que yo deseo, es como muy egoísta todo, y en realidad siempre hemos sido así, lo que pasa es que hemos ido, digamos, mejorando la tecnología y ahora en cualquier momento podemos hacer pedazos el mundo. Por eso Freud decía también eso, ¿no? Que en realidad este rostro de angustia que traemos los humanos, y lo estaba diciendo en 1930, ¿no? ¿Qué diría hoy? Uy, sí. Es porque sabemos que en cualquier instante nos podemos destruir y que cómo le vamos a hacer para que Eros gane la batalla, ¿no? Entonces la propuesta es la educación, la propuesta es la cultura, por eso los proyectos, ¿no? que
que he venido tratando de sacar y de encabezar han sido dirigidos precisamente a la posibilidad de que nuestra gente lea, ¿no? En un país tan poco lector, en un país, digamos, siempre con tanta carencia, con altísimos índices de pobreza, en donde mucha gente dice, bueno, yo apenas la libro para comer, que voy a estar pensando en otra cosa. Esto, digamos, es una tarea titánica, pero seguimos confiando, ¿no?, en que tenemos que luchar contra viento y marea para poder llevar la cultura a, digamos, cualquier tipo de cultura a nuestra gente. Yo quiero recalcar algo de lo que dices, Lourdes Quiroga-Etienne, al público. Conozco a la doctora Lourdes Quiroga-Etienne y porque la conozco, ella no es nada más de palabra, ella se va a los hechos. Ella ha generado foros, no solo de lectura, sino de participación, de distintos foros. Tiene una gran creatividad la doctora Lourdes Quiroga-Etienne y es una mujer de acción, no nada más de palabra. Yo quiero recalcar esto, repito, es admirable cuando alguien crea. La invitación es que todos podemos crear. Sí, algo que me gustaría recalcar es esta parte, como la cultura incluye a todo, es lo que hemos venido comentando, bueno, definitivamente incluye la educación y al entretenimiento, que esta parte del entretenimiento es, ¿por qué acercarse a la cultura? Bueno, porque eso, si te entretienes o te diviertes, eso también ayuda a equilibrar tu ser, y precisamente es el reír, por ejemplo, puede ser una manera de sublimar, ¿es cierto? Bueno. Totalmente cierto. Fíjate que lo que dices es muy interesante. Nuevamente el buen Freud decía, ¿no? Se ve que me gusta Freud. Decía que en realidad para poder hablar de alguna normalidad, si es que esta existe, que ese es otro tema muy complicado, ¿no? Pero si es que existe cierta normalidad, decía que tendríamos que tener 3 capacidades: trabajo, placer y descanso, ¿no? Entonces fíjense que se oye bien fácil, pero en realidad la mayor parte de las personas trabajan porque no les queda de otra. Trabajan en cosas que alucinan y odian, y nos tratan, por supuesto, fatal, ¿no? Porque pues no soporta la señorita que está en quejas, que toda la gente llega y se queja, pero es que ahí dice quejas, entonces pues ¿a dónde voy a ir si no con la señorita que está dispuesta a escuchar las quejas? Que por cierto, es más o menos el trabajo del psicólogo, andar viendo quejas, ¿no? Todo el tiempo. Por otro lado está el asunto del placer, ¿no? En realidad también parece fácil. Ay, pues queremos ser felices, ¿de veras? ¿No? Siempre que tenemos placer, o muchas veces andamos buscándole como, ahora sí, como el pelo en la sopa, ¿no? No, estaba muy bien, estaba padrísimo, pero algo me pasó, me sentí culpable, me sentí mal, no llegó fulano, no llegó sutana, y entonces echamos a perder, ¿no? Y el descanso, ¿de veras descansamos? Porque cada día más se utilizan mayor cantidad de somníferos y de medicamentos psiquiátricos para poder dormir, ¿no? Parece que vivimos, dicen por ahí, en un mundo que está medio despierto de noche y medio dormido de día, ¿no? Entonces, en realidad, eso del descanso también es difícil. Hay muchísima gente que tiene insomnio, ¿no? Entonces, no es fácil. Este asunto de la felicidad, este asunto de vivir bien, cuesta trabajo, ¿no? La felicidad en realidad, dice Freud, es esporádica y por contraste. Es momentánea y por contraste de cuando estuve mal, hoy soy feliz. Pero esto de soy feliz, así completamente, es otra falacia terrible, ¿no? No soy feliz, en realidad estoy feliz en ciertos momentos, ¿no? Tampoco vivo sufriendo. Sufro, ¿no? Y es raro porque de repente parece que tenemos más capacidad de sufrir que de tener placer, ¿no? Y en este pueblo nuestro también parece que el sufrimiento es una cosa como muy importante, ¿no? Parece consigna, ¿no? Es una virtud, sobre todo para las mujeres, ¿no? Andar sufriendo mucho, ¿no? Hasta en los velorios lo oímos, ¿no? Sufrió mucho, estar en el cielo. Bueno, y si gozó, en el infierno, ¿cómo? ¿No? Llamadas telefónicas 5536-8989, que las recibe y las trae. Miguel González, de la Facultad de Medicina. Llama Jorge Carmona Aranda, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Pregunta, ¿por qué el mexicano tiene la idea de que los demás deben hacer las cosas si uno no las hace? Además nos deja otra pregunta.
¿por qué la palabra es un poder? Y agradece a la doctora su ponencia, le ha parecido muy ilustrativa y pide que sea invitada a más programas. Estoy de acuerdo con ello. Y por otro lado también nos llama el señor David Santiago Montesinos de Coacalco, Estado de México, envía felicitaciones y pide que si puede relacionar su concepto de acción que presentó al principio del programa con los delitos de acción que están en el Código Penal, que sea alguna asociación que pudiera mostrarnos. Perdón, repetimos, que poder aclarar la cuestión, poder aclarar lo que señalaba de acción al inicio del programa, en cuanto a qué. Nada más me comentó que el concepto de acción que mencionaba al inicio con los delitos de acción que se establecen en el Código Penal Federal. Entonces, bueno, en cuanto a los delitos, hay actos de acción y de omisión. El actuar es poner en acción el cuerpo humano, pero también hay la omisión. Delito es cuando se incurre en cualquiera de los dos aspectos, que va de la mano con lo que señalaba la doctora Lourdes Quiroga-Etienne. Sí, no sé exactamente yo a qué se está refiriendo, pero sin embargo de eso, el asunto de lo que hablaríamos aquí es de la posibilidad de acción constructiva, ¿no? Es a donde yo pero me es que iría. Participa la voluntad en esto. Claro, participa la voluntad. A ver, y también lo otro, ahora sí que ustedes los psicoanalistas, el acto involuntario traduce. Así es que está lo que decía Fernanda, está el ser racional y está el ser irracional que traemos, ¿no? Si nosotros mucha gente piensa que esto es como una locura de los psicoanalistas, pero en realidad si solamente fuéramos racionales yo haría una pregunta. Cuando cualquiera de los 5 que estamos aquí tenemos insomnio en la noche, ¿no? Si nos ordenamos racionalmente y nos decimos, oye, duérmete, que entiende por favor con la razón, mañana te tienes que levantar temprano, así que duerme en este momento, ¿se duermen? Pues claro que no. Claro que no. Porque no va por el orden de la razón, va por el orden de la sinrazón. Entonces, hay una parte en la que, claro, yo actúo de manera racional, pero en otras ocasiones actúo por demás de una manera irracional. Es más, diríamos, somos actuados por fuerzas ignotas que nos dominan, ¿no? Por fuerzas desconocidas, soy impelida a actuar. Y si no detengo esa fuerza, entonces me voy a destruir y voy a destruir a los demás. El delincuente no tiene este freno, ¿no? Por eso la gente le dice que animal, que irracional. Claro que sí, efectivamente. No tiene en psicoanálisis diríamos este superyo, este deber ser, este límite que hace que yo no actúe por muchos motivos, porque desde la creencia, por eso la necesidad de Dios, me va a castigar Dios, desde la creencia divina. Desde la ley de los hombres me meten a la cárcel, ¿no? Y desde mi mundo interno, el superyo me castiga con culpa. Por eso hay muchas cosas que no haga, no por buena, sino porque no me vaya a castigar todas estas leyes, ¿no? Ese superyo, ¿verdad? Ese superyo. Maltratador superyo. Así es, maltratador superyo, pero que lo necesitamos forzosamente. Claro. El superyo tiene su parte sádica, su parte difícil, pero también tiene su parte importante en la vida de nosotros, que es nos aplaude los logros, ¿no? Cuando logramos algo, me siento orgullosa, y me siento orgullosa desde esta parte de que el deber fue cumplido, ¿no? El problema es cuando el superior se transforma en muy sádico y nunca ve lo bueno y siempre me exige más. Ese es un problema. Entonces, ¿qué pasa con los delincuentes? Pues que simple y sencillamente el superior parece diluido y no siente ninguna culpa. Entonces es enormemente grave el problema, porque si no tengo culpa, no pido disculpa. ¿A qué va a ir un delincuente a hablar de sus problemas? Nunca va a ir. Lo obligan ahí en los reclusorios a llegar con un psicólogo y a que cuente todas sus historias, pero no tiene mucha conciencia de que hay que cambiar. Está convencido de que el mundo es para los listos como él, ¿no? Que se aprovechan de los demás. Entonces, este delincuente en realidad no se ha conquistado a sí mismo. Recordé ahora una frase de Séneca
¿no? Que decía, muchos hombres han conquistado lejanas geografías, pueblos enteros, pero ¿quién de esos hombres se ha conquistado a sí mismo? ¿No? Entonces es cosa... Ahora hay otras preguntas. Exacto. Acá, ¿no? Dice, ¿por qué el mexicano tiene la idea de que los demás deben hacer las cosas si uno no las hace? Me parece que tendemos a esta pasividad, y lo que yo me pregunto todos los días es ¿por qué seguimos teniendo mentalidad de conquistados? Ya no somos conquistados, ya no somos pueblo de vasallo de España, ni de Francia, ni de los Estados Unidos, estrictamente hablando. Entonces, ¿a qué imaginario nos estamos arrodillando? ¿No? ¿Por qué nos quedamos como con la cabeza gacha, pasivos, esperando a ver si el Tlatoani sexenal, por ejemplo, o alguien nos lleva adelante, ¿no? Sin hacer tanto, porque estamos pidiendo. Por eso digo, no porque no haya obligaciones del Estado y seguridad social, yo no estoy planteando eso para nada, ¿no? Me parece de hecho terrible que eso no exista o baje los presupuestos, pero eso es otra cosa, es qué voy a hacer yo, ¿no? También para poder hacer algo. Entonces, creo que sí, esta mentalidad de conquistados, esta sensación de que alguien lo va a hacer por mí, que yo no tengo que pensar en mis propias cosas, que es lo que plantea el psicoanálisis. Para nada está planteando que los demás tienen la culpa de mi desgracia. Va a confrontarme conmigo misma. ¿Qué haces tú para estar como estás? Es lo que haría el análisis. Y eso no gusta nada. Gustan más a veces otros abordajes que me dan la razón, que me dicen que pobre de mí, ¿no? Y que no me confrontan con mi realidad. Y por el otro lado dice, ¿por qué la palabra es un poder? La palabra tiene una fuerza enorme. En primer lugar, es lo que nos lleva a comunicarnos. Y por medio de la palabra, en realidad, sí podríamos disuadir al otro, conquistar al otro. De hecho, es lo que hacemos todos los días. Y hay una diferencia muy grande con la acción. Mediante la acción se vence al otro. Mediante la palabra se convence al otro, y puedo dejar ahora sí que la envainada. Bien, escucharte, Lourdes Quiroga Etienne, yo lo confieso, me hace crecer. En este momento correspondería un puente musical que no lo vamos a emplear porque para darle un ritmo, los puentes musicales nos permite la reflexión y permite un ritmo de programa, pero la importancia del tema del día de hoy nos hace que no nos despeguemos de este micrófono en este instante, Lourdes Quiroga Etienne. Yo abuso de ti en querer aprovechar tu presencia y retomo la petición de que nos hizo el compañero de que estés más frecuentemente con nosotros. Yo te lo hago en público, esta petición de que pueda estar más ocasiones con nosotros. Muchas gracias, claro que sí. ¿Llamadas telefónicas? Tenemos una llamada telefónica de Hilda Ortega Europa, de Tizapán, Estado de México. Dice, ¿por qué no se le hace un examen de salud mental a los políticos? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué la guerra? La pregunta está enorme, ¿no? El porqué de la guerra es un título, así tal cual, el porqué de la guerra, de una conferencia Einstein-Freud, 1933. Y Einstein le dice, doctor Freud, usted que sabe de lo humano, dígame por qué de la guerra. Y Freud le contestó algo terrible, le dijo, ¿y por qué no? Siempre ha existido, ¿no? E inclusive se ha elevado a nivel de el arte de la guerra, así como el arte del amor, ¿no? Ya hasta se dice, en el amor y en la guerra todo se vale. En realidad hoy podríamos decir que la guerra en realidad es una institución, ¿no? Que inventada por el hombre. No hay animal que haga la guerra. Y además, entre los animales se podrán pelear, pero son mucho menos crueles que nosotros, porque no se torturan, por ejemplo, ¿no? Entonces, la guerra parece que es inevitable, nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es una empresa la guerra, y como hay tantos intereses en la humanidad, si yo me compro algo, por ejemplo un libro, me lo compro porque lo voy a usar para leerlo, ¿no? Bueno, pues si compro armas, las tengo que usar, pretendo usarlas algún día. Entonces saben de antemano que si están comprando armas es porque se van a usar, se va a hacer la guerra. Entonces creo que la guerra proviene de estas fuerzas muy primitivas que tenemos nosotros, de este impulso voraz, agresivo y destructivo que no logramos apalabrar, ¿no? Y en vez de poder hablar, lo que hacemos es pues atacar. Y por supuesto se ataca pues al más débil, ¿no?
Entonces, ahora la guerra está peor, porque antes eran las luchas hombre a hombre, entonces se podía sentir algo por el semejante, pero ahora puedo destruir con apretar un botón, entonces eso como que me aleja, me despersonaliza, me hace sentir menos culpa o de plano sin culpa, ¿no? Entonces, eso por el lado de la guerra, que es un tema amplio, ¿no? Muy, muy amplio. Por otro lado, está el asunto del examen mental o de salud mental a los políticos. Yo también iría a firmar, ¿no? Por esa causa, para que se hiciera realmente, porque sí creo que haya un nivel de violencia, yo diría verbal y efectiva, activa, como tú estás diciendo, Guillermo, a cada momento, la acción del cuerpo contra los demás, ¿no? Claro, por medio no de ellos mismos, sino del brazo armado de todo el gobierno, que es el ejército, la policía o las policías, y entonces dicen, todos ustedes se callan y de una o de otra manera los vamos a controlar porque detentan el poder. Entonces creo que sí, haría muy bien, nos haría muy bien poder aplicarle exámenes a toda esta gente, pero digamos, hay una cosa muy importante: si a todos los quitáramos hoy, vendría una nueva generación de políticos que en breve habría que cambiarla porque el poder corrompe. Entonces, realmente hasta el mejor intencionado, ¿no? De repente vemos, por ejemplo, la Revolución Rusa, es sorprendente, ¿no? Simplemente vemos cómo en un momento dado muere Trotsky, ¿no? Y dice Stalin, yo me llevo todo, ¿no? Y yo voy a poner en orden, y en realidad pues acaba peor que los zares, ¿no? Entonces realmente vamos viendo cómo va la cosa de mal en peor. Entonces, mientras no haya un regreso hacia el mundo interno para preguntarme qué estoy haciendo yo, y que no me lleve la voracidad, la envidia, la rabia, la violencia y todo esto, pues seguiremos como estamos, ¿no? Estamos en el final de la emisión del día de hoy. La doctora Lourdes Quiroga Etienne aquí con nosotros. Seguramente el auditorio compartirá mi opinión que tengo. La emisión de hoy debería de durar 2 horas. Es tan profundo el tema, es tan riquísimo la forma como lo aborda la doctora Lourdes Quiroga, y yo de verdad se me van a quedar muchas preguntas en el aire, porque este es un gran tema. La gente que está oyendo el tema de hoy, créanmelo, han tenido una tarde que la aprovechen, la van a aprovechar y la han estado aprovechando con estar escuchando a la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Nos despedimos de la emisión. Fernanda Martínez. Un gusto, y por cierto los esperamos la siguiente semana para festejar los 15 años de Confesiones y Confusiones. Rapidísimo un saludo a Ivonne Murray, que nos mandó felicitaciones al programa, Angélica, Fernando y Elena. En las recepciones de los teléfonos, los doctores Fernando González y Miguel González, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por poder compartir esta situación. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, Toño Latapí, como siempre, con el apoyo de los el coacheo, Alfredo Pineda, saludos, soy Guillermo Carballido. Y hasta el final estoy dejando a la doctora Lourdes Quiroga Etienne para que nos quedemos con sus palabras y escucharte, y más adelante volverte a oír en otro futuro programa. Lourdes Quiroga Etienne, muchísimas gracias. Algo que nos quisieras decir. Yo solo quiero agradecerles a todos ustedes su invitación, su acogida, a ti, Guillermo, en especial, que eres siempre tan amable. Quiero reconocerte y tu amabilidad y tu amistad, agradecerla. Y solo una frase nuevamente de Freud: quien trabaja a favor de la cultura, trabaja también en contra de la guerra. Quizá por eso estoy tan perseverante en el trabajo de la psicología y la cultura en mi país y el de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Radio UNAM, desde la capital de la República Mexicana. Esto debe estar registrado desde hace muchísimos años, más de 40, más de 50 años, en el Congreso de Washington, porque tienen un derecho reservado.